Bueno, ok, empezamos entonces la clase de la quinta semana, de la cuarta semana, no me acuerdo si es la cuarta o quinta semana, sobre el tema de, para terminar de completar el tema de las comunicaciones. Ayer habíamos visto todo lo que era las señales eléctricas, las señales de comunicaciones, los principios de sistemas de comunicaciones. Hoy vamos a ver un poquito más allá y vamos a ver un video que explica bastante bien todo lo que es el espectro electromagnético. Me gusta machear con videos porque en realidad hay bastantes recursos que yo no les puedo mostrar acá. No tengo un pizarrón para mostrárselos y tampoco es útil para nosotros que somos adultos tener que estar dibujando en una pantalla. Así que me gusta usar algunos videos. Yo veo los videos y elijo algunos que sean muy explicativos para poder terminar, digamos, de cerrar cada tema. Así que si ven que hay muchos videos, no son muy largos. Ahora vamos a ver uno solo. Primero que nada vamos a compartir la pantalla. Vamos a tomar un mate. Vamos a presentar. Ustedes me dicen si está todo en orden. Debería verse. Ahí está. ¿Estamos, no es cierto? ¿Me ven? Sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Perfectamente, bueno, muy bien. Ahí lo veo todos ahora. Perfecto. Bueno, como habíamos dicho, vamos a ver hoy la cuarta parte de la materia, donde estamos cerrando el tema de las comunicaciones. Quiero que recuerden esta imagen, ¿no? Y que la tengan muy presente porque esto es lo que está dando vuelta en toda la naturaleza en este momento. Estas ondas electromagnéticas fueron descubiertas hace muchos años, como van a ver en el video. Y los medios de propagación, como dice abajo, como les había comentado ayer, son diferentes medios de propagación. Habían visto un video también, donde tenemos en la parte alámbrica como medio. Recuerden, mensaje, medio, receptor y transmisor. El medio de comunicación es uno de los temas más importantes. En este caso, la onda electromagnética se puede ser transmitida por medios inalámbricos, alámbricos y mixto. En el tema eléctricamente hablando, ¿no? Con el tema eléctrico y magnético. Y con la luz, no de esta manera, no de la forma electromagnética, sino de unos y ceros. Recuerden que es muy diferente la fibra óptica transmitiendo unos y ceros que la onda electromagnética que transmite en forma eléctrica y magnética, o sea, a través de cables o a través del aire. ¿Está? Es muy diferente la transmisión. La única forma de transmitir en forma electromagnética es a través de cables o a través del aire, no a través de la luz. Jamás la luz puede transmitir una fibra óptica, puede transmitir una onda electromagnética, dado que no hay ningún elemento dentro de la fibra que sea conductor de la electricidad, sí de la luz. Está claro eso, ¿no es cierto? Lo único que nosotros transmitimos a través de la fibra son unos y ceros. Bueno, entonces el espectro radioeléctrico, o radioeléctrico, sí, se puede dividir más o menos de esta forma. Acá está, no sé si alcanzan a ver, donde dice TLF, que es en inglés, se denomina frecuencia tremendamente baja, o tremendous, o extremadamente baja.
Estamos hablando de inferior a 3 Hz. En un segundo, 3 veces nada más. Después empieza a subir la frecuencia a extra baja frecuencia, ELF, extra low frequency, entre 3 y 30 Hz. Ni siquiera estamos en presencia de lo que todavía entendemos como 220 voltios de nuestras casas. Nuestras casas funcionan a 220 voltios, ¿a cuántos Hz? 60. 60 en Estados Unidos. Acá es 50. 50. 50 Hz. Nosotros tenemos 50 Hz y 220 voltios. En Estados Unidos hay 110 voltios y 60 Hz. ¿Por qué esa diferencia? Y es por convención y por diferencia de tiempo en que se aplicó uno y se aplicó el otro, ¿no? Como les explicaba ayer, que los países más lentos en aplicar las tecnologías son los que, digamos, toman esa tecnología y luego de un tiempo se va perfeccionando, se va mejorando y luego se toman los países más lentos, digamos, más lerdos en tomarla. Así, por ejemplo, nosotros tomamos la norma PAL-N, que era mucho mejor que la norma NTSC de televisión, en los años 80. Ahí también tenés PAL N, PAL M, Claro. y después NTSC. Exactamente. NTSC fue uno de los primeros formatos, digamos, de televisión color que se utilizó analógicamente. Estamos hablando de épocas analógicas. Los años 80 eran épocas analógicas. Quiere decir que se inventaban cosas para poder transmitir un color en televisión, pero en forma analógica. No como ahora, que podemos transmitir fácilmente en forma digital a través de un cable de red. Así podemos ver streaming, podemos vernos nosotros, ¿no? Esto sería imposible vernos en un televisor NTSC o PAL-N o PAL-B o PAL-M. Las diferencias entre PAL y NTSC no es de misión de este curso, pero les voy a decir solamente que PAL-B, PAL-N y PAL-M son diferentes, digamos, lugares donde estaba la subportadora de croma, que era una frecuencia que variaba entre 3,58 MHz por ahí, por encima o por debajo de la frecuencia central de la televisión. Simplemente como colorario no es necesario que lo sepan, simplemente para definir qué es lo que eran las diferentes normativas que había. Brasil tenía PAL-M y nosotros teníamos PAL-B. Y Europa tenía PAL-N. PAL-N tenemos nosotros. Perdón. Bueno, después entonces tenemos la super baja frecuencia que va de los 30 a los 300 Hz. Ahí sí, ya estamos dentro de los 50 Hz que está la frecuencia de línea. La frecuencia de línea. Después está ultra baja frecuencia, que está entre los 300 y los 3000 Hz. Ya empezamos a escuchar ahí, a partir de los 300 Hz, ya empezamos a escuchar sonidos nosotros. Por debajo de los 300 Hz es muy difícil que nosotros podamos escuchar. Por ejemplo, un sonido ultra bajo, un bajo, vieron que ustedes cuando van a la joda que les golpea el pecho el boom, boom, el bajo del parlante, que se mueve, ¿no es cierto? Se mueve el cono de un parlante de grave. Vieron que hay diferentes tipos de parlantes. Hay parlantes grandes con unos woofer que tienen digamos, una tela o un material que se mueve sobre una electroimán. Eso hace que se mueva el aire que esté frente a él, y eso emite ondas sonoras que entran por el oído y mueven el nervio auditivo en la famosa orejita que habíamos visto en la primera parte. Después, la BLF, que estamos entre los 3 y los 30 kHz,
O sea, cuando yo pongo kilohertz, estoy hablando de miles de hertz, ¿no es cierto? 30.000 hertz. Ahí también estamos dentro de la frecuencia auditiva de nuestro oído. Todavía estamos escuchando. Baja frecuencia, estamos hablando de 30 a 300 kilohertz. Ya no escuchamos más nosotros ahí. Ya nuestro oído no tiene la capacidad para escuchar nada, porque estamos por encima del límite del movimiento del nervio auditivo. ¿Ya? Cuando hablamos de low frequency, después hablamos de frecuencia media, entre 300 y 3.000 kilohertz, o sea, 3 megahertz. Recuerden que cuando a nosotros decimos 3.000 kilohertz, estamos multiplicando por 3 ceros. Kilohertz es 3 ceros. Cuando hablamos de megahertz, estamos multiplicando por 6 ceros. Entonces, la alta frecuencia, la HF, estamos entre los 3 megahertz, o sea, 3.000 kilohertz, que es el límite anterior, a los 30 megahertz. La muy alta frecuencia de VHF, estamos entre los 30 y los 300 megahertz. Ahí ya entra entre los 300 y los 3.000 kilohertz está la amplitud modulada. La radio de amplitud modulada, que están, ¿se acuerdan? Entre los 580 y los 1.200, 1.400 y pico kilohertz. Ahí estamos. Después, entre los 30 y los 300 megahertz estamos en muy alta frecuencia, el VHF, que yo les había dicho, que son los famosos walkie-talkie, ¿no es cierto? Lo que usa la policía. Lo que usa la policía está dentro de ese límite también, y ahí están las radios FM, donde trabaja, ¿cómo es? Ana Paula, me parece. Bueno, ahí están los 300, entre los 30 y los 300 MHz. No se vayan de la imagen, chicos. Quédense en la imagen. Después tenemos la UHF, que sí estamos ya dentro de los 300 o los 3.000 MHz, o sea, 3 GHz, que estamos hablando de frecuencias muy altas, y la super alta frecuencia está de los 30 a los 30 GHz, y la extra alta frecuencia está entre los 30 a los 300 GHz, y por encima de los 300 GHz está la frecuencia tremendamente alta. Eso hace, ¿quién lo determina? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Si yo compro una radio FM en Córdoba, o compro una radio FM en Minnesota, en Estados Unidos, o compro una FM en China, todos van a estar dentro de los 88 y los 108 MHz de frecuencia modulada. También si compro una AM, voy a estar entre los 550 y los 1400 MHz, 1400 kHz. ¿Me entienden? O sea, está determinado por una International Telecommunication University, algo así. Unión de Telecomunicaciones Internacional, en la banda ITU, que se llama. Muy bien. Vamos adelante. Entonces, acá está más o menos qué hay en cada uno de los lugares que percibe el oído humano, acá de entre 30 y 300 Hz, como les decía. La Ultra Live Frequency está la banda sonora de la voz humana. Después están las muy altas frecuencias, el intervalo es usado en comunicaciones gubernamentales y militares, 30 a 30 kHz. Las frecuencias bajas son aquellas que están en los sistemas de comunicaciones que trabajan en ese rango, navegación marítima y aérea. Ahí están los famosos VoR y los famosos comunicaciones entre aviones y aeropuertos, o radares marítimos. Después tenemos las frecuencias ultra altas, donde abarca 300 a 3 MHz, a 30 a 3.000 MHz,
donde están los canales de UHF, se usan también servicios móviles de comunicación en tierra. Ahí está la telefonía celular, entre los 300 y los 3 GHz. Ahí está la comunicación celular. ¿Está? Las frecuencias súper altas son utilizadas en las vías de comunicación satelital, las que están directamente relacionadas con fines militares y a través de la estratosfera, digamos, los que transmiten los satélites. También está la extremadamente alta, que son lo que están transmitiendo las redes 5G, entre 30 GHz y 300 GHz. Y ahí están también los microondas, las hornos de microondas, las microondas que son las que mueven las que hacen vibrar las moléculas de agua en los alimentos. Lo que hablábamos ayer de que los pájaros que pasan entre medio de dos antenas de 5G, etc. Y las frecuencias tremendamente altas que son experimentales solamente a esta altura porque no se está utilizando demasiado. Así que bueno, ahí están, más o menos están todos. Ustedes en realidad deberían saber más o menos para una posible prueba final, digamos, o final o intermedia, qué hay en cada una de esas bandas. Por eso se los dejo ahí como referencia. Bueno, acá está el espectro radioeléctrico de nuevo y acá está el dibujito donde está mostrando qué hay en cada parte de la banda y la longitud de la onda, ¿no? Es importante saber que cuanto más alta sea la frecuencia, mayor va a ser la energía que voy a transmitir. Y cuanto menor sea la frecuencia, menor la energía. Por eso es importante saberlo, porque fíjense en que las microondas, en la segunda, la primero está la parte del radio, ¿ven? Donde está la televisión, la FM y la TV, la radio AM, y después en la parte de microondas están todas las redes que nosotros conocemos como redes de comunicaciones de datos, incluyendo la 5G. Estamos ahí. Después están los infrarrojos y los ultravioletas, digamos que son la luz visible al medio y que por debajo del color rojo están los infrarrojos, que son utilizados como control remoto, por ejemplo. El control remoto, que nosotros no vemos la luz infrarroja, pero sí lo ve el televisor, por ejemplo, o el aire acondicionado. Y la ultravioleta, que es la que se utiliza normalmente para ver cosas que el ojo humano a simple vista no ve. Después están los rayos X, que son los que atraviesan la piel y que pueden ver también los huesos. Y los rayos gamma, que son los rayos que realmente provocan problemas a la salud. Provocan por ahí cáncer o, digamos, la bomba atómica donde, digamos, se destruye el átomo en ese momento. Así que, bueno, esto también tienen que más o menos conocerlo dentro de lo que estamos diciendo. Pueden ver infinita cantidad de videos, infinita cantidad de cosas que hay en la red para poder ahondar en cada uno de estos detalles. Yo les he elegido un videíto que está bastante bien explicado, bastante rápidamente explicado, sin tanta confusión, que ya lo vamos a ver enseguida. Y acá se los he puesto diferente a la primera imagen que yo les mostré. Para que se den cuenta, ahí creo que se ve bien la diferencia entre una onda eléctrica y una onda magnética, ¿ven? Fíjense en que se cruzan siempre en el punto cero. ¿Ven? Ahí, o sea, en la unión de la parte de la flecha negra con la unión de la onda verde, azul y la onda roja, es cero, ¿ven?
uno está a 0 grados y otro está exactamente a 90 grados. Para un lado y para otro. Ahí se ve perfectamente. Y fíjense en el wavelength, que o sea la longitud de onda lambda, es lo que es la que esto se mide en metros. Y es la cantidad de metros que existe entre una cresta y otra cresta, o entre un 0 y otro 0. Entre la cresta positiva está la parte, digamos, de la longitud de onda. Entonces, cuanto mayor sea la frecuencia, es decir, cuanto más cantidad de veces por segundo se repite, la longitud de onda, ¿qué va a pasar? Baja. Es decir, es cada vez más chica. Es cada vez más chica. Ahora lo van a ver todas estas explicaciones. Acá la vamos a ver mejor. Todavía, fíjense. Esto es una onda de 2 ciclos por segundo. Fíjense, comienza en 0, llega hasta la parte más alta, pasa por 0 nuevamente, va a la parte más baja, nuevamente va a 0. Ahí termina la primera onda. Luego sube al máximo, pasa por 0, baja al mínimo y pasa nuevamente, va a 0. Y acá la longitud de onda está entre las crestas positivas, o bueno, de cualquier forma se mide, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide una onda completa? Acá está la amplitud. La amplitud es lo que va desde 0 hasta el valor más alto. Esa es la amplitud de la onda. Y también se mide la misma amplitud desde 0 hasta la parte más negativa. Y los valores que están desde la parte más alta hasta la parte más baja se llama valor pico a pico. De valor pico a valor pico. O sea, desde el pico más alto al pico más bajo. Este dibujo le está dando que desde que comienza la primera onda hasta que termina la segunda onda hay un solo segundo. Por lo tanto, esta frecuencia es de 2 Hz. Hz es Hz, que es equivalente a ciclos por segundo. Cuando esto se repite 1000 millones de veces, estamos en el orden de los 1 GHz. Porque en un segundo, en el mismo tiempo que está arriba, en ese mismo tiempo, si esto se repite 1000 millones de veces, estamos en 1 GHz. Esto es para reforzar un poco lo que hablamos ayer de onda y la cantidad de ondas por segundo. Bueno, y ahora, si me permiten, vamos a ver un videíto que tarda más o menos unos 15 minutos. No los quiero aburrir, pero es bastante lindo para verlo y quiero que después lo discutamos. Así que relájense, que vamos a ver el video. A ver si responde a los mandos naturales, como corresponde. Vamos a ponerme fuerte. Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a entender un poco mejor las ondas electromagnéticas y vamos a responder a... Esperen un segundo, vamos a abrir la pantalla. A preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el wifi atraviesa paredes? ¿Por qué los rayos X nos pueden atravesar a nosotros? ¿Por qué los rayos X o la radiación ultravioleta del sol nos puede provocar cáncer? ¿Y por qué el 5G no? Si queréis saber una respuesta a estas preguntas, dentro vídeo. Recuerden que hablamos ayer del 5G. Bueno, acá intenta explicar un poco el tema ese. ¿Se escucha bien? Vamos a empezar por lo básico, el espectro electromagnético, que es donde están representadas todas las ondas electromagnéticas que conocemos. No, Eduardo, no se escucha. Rayos gamma o de frecuencia muy lenta, como las ondas de radio. Todas las ondas Se escucha, llega por ahí recortado. la luz
que la velocidad de la luz del vacío podemos aproximarla a 3. Y se escucha bastante entrecortado, profe. Para que os hagáis una idea, si viajásemos a la velocidad... ¿Qué pasó? Se escucha Que entrecortado. se escucha entrecortado, como que se escucha un ratito y después se apaga así. Ah, a ver, ahora vamos a tratar de mejorar esto. Entonces vamos a ver, voy a apagar mi cámara. No crean que me digo. A ver, voy a detener mi cámara por las dudas. A ver si se escucha mejor ahí. De la luz podríamos dar 7 vueltas y media a la Tierra cada segundo, viajar a la Luna. A ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Y por qué el 5G no? Si queréis saber la respuesta a estas preguntas, dentro vídeo. Vamos a empezar por lo básico, el espectro electromagnético, que es donde están representadas todas las ondas electromagnéticas. ¿Qué le parece ahí? Parece que enganchó, sí. Bueno, vamos entonces. Fíjense lo que vamos a ver ahora es prácticamente lo que hemos visto recién, explicado un poco mejor que yo. Y más lindo que yo. Podemos tener ondas de muchísima frecuencia, como los rayos gamma, o de frecuencia muy lenta, como las ondas de radio. Todas estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz en el vacío podemos aproximarla a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Para que os hagáis una idea, si viajásemos a la velocidad de la luz, podríamos dar 7 vueltas y media a la Tierra cada segundo, viajar a la Luna en 1 segundo y medio o llegar al Sol en 8 minutos. La energía de un fotón de una onda electromagnética es la constante de Planck por la frecuencia, ¿vale? La constante de Planck, que es un número muy pequeño, es una constante siempre la misma por la frecuencia. Eso quiere decir que una onda que tenga una frecuencia más alta, como puede ser, por ejemplo, rayos X, va a tener más energía que una onda que tenga menos frecuencia, ¿no? Entonces, cuanto más frecuencia tenga la onda, más energía tiene. Y ahora voy a explicar el concepto de lo que es radiación ionizante. Una onda electromagnética que tenga mucha energía, por lo tanto, mucha frecuencia, es capaz de arrancar los electrones de los núcleos atómicos. Las ondas que más energía tienen son los rayos gamma. De la radiación nuclear hay que distinguir 3 tipos: alfa, beta y gamma. Alfa y beta son partículas, ¿vale? Son partículas disparadas. Pero la radiación gamma es una onda electromagnética, son fotones. Después tenemos los rayos X, que ya los conocéis cuando vais al médico, os hacen una radiografía con rayos X para veros el interior del cuerpo. Luego hablaremos por qué atraviesan los rayos X y por qué atraviesan también, por ejemplo, la onda de Wi-Fi. Si bajamos un poquito más la frecuencia de la onda electromagnética, tenemos los rayos ultravioleta del Sol, que también son bastante energéticos, sigue siendo radiación ionizante y también nos puede provocar cáncer de piel. Luego tenemos el espectro visible, que son todos los colores del arco iris, ya los conocéis, desde el morado hasta el rojo, va bajando la frecuencia, y después tenemos los infrarrojos, ya sabéis, lo que emite, por ejemplo, la puerta del garaje, para saber si estamos pasando un coche o no, lo que emite el mando a distancia. Eso es radiación infrarroja, que nuestro ojo no es capaz de ver, pero está ahí la luz. Y si, por ejemplo, ponemos la cámara de un móvil a un mando a distancia, el móvil sí es capaz de detectar esa radiación infrarroja. Obviamente, la pantalla del móvil, la luz que emite no es infrarroja, por eso estamos viendo la luz en la pantalla, pero no en el mando. Luego tenemos las microondas. Para que más o menos sepan, todas las cosas que está contando este hombre es el espectro completo de radiofrecuencia, digamos. Completo, desde la luz visible, la explosión solar, la luz ultravioleta, todo, absolutamente todo. Como vimos recién, el espectro está dividido entre 0 y una cantidad de frecuencia muy, muy elevada. Así que es importante ver que todo tiene su lugar. O sea, para cada frecuencia hay un uso particular. Microondas se llama así por eso, ¿vale? Tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, la frecuencia que emite el microondas está en ese rango de frecuencia. Luego hablaremos del microondas. Luego están las ondas del móvil, para llamar los datos móviles. Tenemos el 5G, el 4G, el 3G, y después las de televisión,
Y ya al final tenemos las ondas de radio, que son las más débiles de todas. Las ondas de radio tienen muy poca frecuencia, pero la ventaja que tienen al tener tan poca frecuencia es que no pierden energía a largas distancias. Y también la ventaja que tienen es que atraviesan muy bien las paredes. Ahora vamos a ir poco a poco explicando todo el espectro electromagnético. Vamos a intentar asemejar las ondas electromagnéticas a las ondas de sonido. Por ejemplo, puedo crear un sonido agudo o un sonido grave. Un sonido agudo sería un color tirando hacia el azul y un sonido grave sería un color tirando hacia el rojo. La frecuencia del sonido que estáis oyendo es distinta. Una es aguda y otra grave. Pero la velocidad a la que llega el sonido a vuestro oído es la misma, la velocidad del sonido. Una luz azul tiene más frecuencia que una luz roja, pero las dos se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, si todas las ondas viajan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, quiere decir que una onda de alta frecuencia, cada vez que oscile, avanza muy poco, pero una onda de baja frecuencia, cada vez que oscile, avanza mucho. A eso se le llama longitud de onda. La longitud de onda se representa siempre con la letra griega lambda. Una onda de alta frecuencia tiene una longitud de onda baja y una onda de baja frecuencia tiene una longitud de onda alta. Es muy sencillo, es como la ecuación de la velocidad es igual al espacio entre el tiempo, ¿no? Que ya lo sabéis todos. Bien, pues vamos a cambiar la velocidad por la velocidad de la luz, el espacio por la longitud de onda, lo que recorre la onda en un ciclo, y el tiempo vamos a cambiarlo por el periodo, que sería lo que tarda en hacer un ciclo esa onda. Pero en ondas no se suele usar el periodo, se suele usar la frecuencia, que es la inversa del periodo. Entonces, va multiplicando. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y de esa ecuación, si sabemos la frecuencia, podemos saber la longitud de onda, lo que mide la onda. Por ejemplo, el wifi. La frecuencia del wifi de vuestra casa es 2,4 GHz. Fíjense ahí, por ejemplo, qué fácil que es saber cuál es la longitud de onda de cualquier frecuencia. Por ejemplo, 88 MHz. Son solamente saber la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 6 metros por segundo, que son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Eso es lo que va a explicar ahora. La onda de wifi vibra 2.400 millones de veces en un segundo. Si queremos saber la longitud de onda del wifi de nuestra casa, sería la velocidad de la luz, que podemos aproximarla al 3 por 10 a la 8, que serían 300 millones de metros por segundo, entre 2.400 millones de hercios, nos da una longitud de onda de 125 milímetros. Ese sería el tamaño más o menos que tendría la onda de wifi de nuestra casa, para que os hagáis una idea. ¿No? Fíjense ahí que está midiendo la longitud de onda del Wi-Fi. Si ustedes se fijan en las antenitas de Wi-Fi, son aproximadamente de 12 centímetros. Aproximadamente. Una longitud de onda de 125 milímetros, como es la del Wi-Fi, es una longitud de onda bastante grande, comparada, por ejemplo, con la longitud de onda del verde que me viene de esos árboles. La luz verde que viene de los árboles tiene una longitud de onda alrededor de 500 nanómetros. O sea, nanómetros. Lo primero que quiero que entendáis de una onda electromagnética, como puede ser, por ejemplo, la luz que ahora me entra por la ventana, es que no es algo tangible, no es como un chorro de agua que pega contra una pared. Es una onda, lo que hace es interactuar con los electrones de los átomos de la pared. Viene la onda de luz, hace vibrar a los electrones de los átomos de la pared, y estos electrones, pues dependiendo del color que sea la pared, pues si imaginaos, si la pared es azul, la frecuencia de la luz azul la devuelve y absorben el resto. Pero ese es otro tema. El caso es que la onda no es algo tangible, la onda lo que hace es interactuar con los electrones de la pared. Por eso ahora el wifi, como es una onda bastante grande, de 125 milímetros, es una onda lenta. Entonces, los electrones de la pared ni se inmutan, no los hace vibrar lo suficientemente rápido como para parar la onda. Eso sí, si además poniendo muchas paredes, pues la wifi al final desaparece. Hemos dicho que las ondas que mejor atraviesan las paredes, o lo que sea, son las ondas que tienen baja frecuencia, baja energía y una longitud de onda muy larga. Acá está diciendo este personaje tan bien explicativo que no hay diferencia entre la frecuencia electromagnética de un color y de un Wi-Fi, por ejemplo. Está diciendo que son diferentes frecuencias y que son todas ondas electromagnéticas. Y fíjense que el color, por ejemplo, que nosotros vemos, es el color que refleja esa imagen, y que todo el resto de colores
es absorbido por la pared, por ejemplo. Y la única parte que refleja es el color que yo veo, ya sea el azul, el verde, el amarillo. Dentro del espectro, el espectro de colores, que también son ondas electromagnéticas. Eso es un tema bastante importante. Entonces, ¿por qué los rayos X, que es todo lo contrario, son ondas con muchísima frecuencia, muchísima energía, nos atraviesan a nosotros? La respuesta es por toda la energía que tienen. Al hacernos una radiografía, las ondas, aunque interactúen con todos los electrones de nuestro cuerpo, nos acaban atravesando por toda la energía que tienen. Tienen tanta energía que al final acaban atravesando. La piel la atraviesa muy bien, pero si le ponemos un hueso, pues ya le cuesta muchísimo más pasar. Entonces, si los rayos X son capaces de atravesar nuestra piel con tanta frecuencia, la luz visible, que tiene mucha menos frecuencia, interactúa menos con los electrones de nuestro cuerpo, lo tendría más fácil para atravesarnos. ¿Entendéis? Y la respuesta es que la luz visible también nos atraviesa. Fijaos, nunca habéis hecho esto, una linterna, y la ponéis en el papo. ¿Ah? ¿Lo veis? Esto es un foco de 500 vatios. Me he mojado la mano para que no me queme. No se ve. ¿Veis los huesos? ¿Cómo se ven aquí los huesos? ¡Oh, me quemo ya! Uf. ¿Y por qué la radiación ionizante es perjudicial para nuestra salud? Los rayos gamma, los rayos X y los ultravioleta del sol es radiación ionizante y nos puede matar o provocar cáncer. Eso es porque la radiación ionizante destruye el ADN de las células. Si yo ahora me expongo a una radiación de rayos gamma superpotente, voy a morir en horas, ¿vale? No moriré al instante, los rayos gamma destruirán el ADN de mis células. Y la consecuencia de romper el ADN de las células es que ahora no se pueden reproducir. Ese es el caso, por ejemplo, de la bomba atómica, ¿no? Que destruye las células de la persona, de todo el material blando, digamos, del animal o de las personas, porque destruye el ADN. En realidad, saca los electrones del átomo, los destruye el átomo. Por eso se llama bomba atómica, ¿no? Y los rayos gamma son las más complicadas. Ustedes recuerdan el increíble Hulk, que hay una serie de hace muchos años, llamada El increíble Hulk. Después hubo una película donde él fue atacado por los rayos gamma y se convierte en un superhombre, etc. Bueno, eso pasó, eso está explicando en este momento. De hecho, las células que más afectan son las células que más rápido se reproducen. Por eso hay una técnica en medicina que es para... Santiago, ¿decías algo? ¿Eso es lo mismo que la envenenación por radiación, digamos? Exactamente, exactamente. La radiación, que no sé si ustedes vieron la serie de Chernobyl, o bueno, escucharon lo que pasó en Chernobyl, el núcleo del átomo del uranio 238 generó una radiación gamma tan alta que mató a todas las personas que estaban cerca, que fueron directamente al ADN de cada persona y destruyó las células completamente. Le causó cáncer inmediato, digamos, es como las células malas que se van reproduciendo. Eso es lo que está explicando en este momento. Para curar el cáncer, ¿qué es usar radioterapia? El cáncer es... Vamos a volver. Si yo ahora me expongo a una radiación de rayos gamma superpotente, voy a morir en horas, ¿vale? No moriré al instante, los rayos gamma destruirán el ADN de mis células. Y la consecuencia de romper el ADN de las células es que ahora no se pueden reproducir. De hecho, las células que más afectan son las células que más rápido se reproducen. Por eso hay una técnica en medicina que es para curar el cáncer, que es usar radioterapia. El cáncer, al ser unas células que se reproducen muy rápido, destruye el ADN de las células de cáncer y rompe su ciclo de reproducción. Si yo me quedo aquí expuesto al sol durante un rato, al final me voy a quemar. Se va a poner la piel roja y se acabará cayendo. Como la radiación ultravioleta ha roto el ADN de las células de la piel, pues empiezan a morirse. Por eso se nos cae la piel cuando nos quemamos. También estamos acostumbrados a oír que la radiación provoca cáncer. Eso es porque si tenemos la mala suerte de que un fotón, por ejemplo, del sol, rompe justo el ADN de una célula en el sitio idóneo para que la célula se vuelva loca y se ponga a reproducirse, la célula se empieza a reproducir y provoca cáncer de piel. Por ejemplo, con los rayos X. Si vas a hacer toda radiografía al médico, la probabilidad de que te provoque cáncer, una sola radiografía es de 0,00000. Pero si continuamente estás expuesto a esa radiación, pues igual tienes la mala suerte de que ha roto el ADN en
un órgano interno tuyo y te provoca un tumor o un cáncer. Bueno, fíjense ahí lo que está explicando, que es muy importante con el tema de la cura del cáncer, ¿no? Eso lo descubrió Marie Curie en los años 20 o 30, después de la Primera Guerra Mundial. Hay una película en Netflix que está buena. ¿Sí? ¿Cuál es? Curie se llama, que cuenta Marie. la historia de ella. Exactamente. Y de cómo, Sí. cómo encuentra los materiales radioactivos y todo. Leí un libro también, es interesantísimo. Es muy, muy interesante. Pero fíjense, miren todo lo que estamos aprendiendo hoy, de todo lo que está diciendo esta persona, ¿no? ¿Por qué cura el cáncer los rayos, la radiofrecuencia? Determinadas células que son malignas, para que no se reproduzcan, se matan, digamos, por justamente la radiofrecuencia. A un determinado punto se atacan esas células malas y se destruyen. Por supuesto, después de un tiempo, se destruyen todas las células malignas, si tenemos suerte, ¿no? Eso está bien. Cuanto más sea la intensidad de la radiación, más probabilidades hay que te provoque el cáncer, y cuanto menos, pues vale. Este aparato que tengo aquí es un analizador de espectro. Lo puedo configurar para que me mida desde 35 MHz hasta 4.400 MHz. La frecuencia que detecte por esta antena, pues me la va representando por ahí, ¿no? Voy a encender el wifi del móvil. Vais a ver cómo lo detecta. ¿Veis? Ahí ha salido el pico de wifi. El móvil se ha conectado a mi wifi y está emitiendo una frecuencia de 2.425 MHz. Este es el router de mi casa y aquí pone 2,4 GHz. Y aquí hemos visto nosotros que son 2.425. No es exactamente 2,4. Voy a darle al play para que veáis cómo detecta. Ahí está. ¿Veis? Ahí va saliendo el wifi. ¿Pero qué pasa con el microondas? Os explico muy rápidamente cómo funciona el microondas. El microondas solo calienta principalmente el agua. Si metes algo que no tiene agua, no se calienta o le cuesta mucho calentarse. Y eso es porque las moléculas de agua son polares. Tiene una parte positiva, la de los hidrógenos, y una parte negativa, la del oxígeno. Entonces, cuando llega la onda electromagnética, las moléculas se quieren alinear con ese campo. Pero cambia tan rápido que lo único que consigue es agitarlas. Y a esa agitación molecular nosotros la llamamos calor. El microondas emite a la misma frecuencia que el wifi. Como veis, ahí va saliendo la marquita del wifi. Pero si ahora nosotros encendemos el microondas, lo empieza a colapsar completamente. Todo el espectro electromagnético se empieza a colapsar, porque el microondas emite justo también a esta frecuencia, a 2,4 GHz. Bueno, como veis, no es exactamente 2,4, es un abanico entero, no es una frecuencia fija. Y por eso, si tenemos el microondas encendido, pues el wifi no nos va a ir bien, porque colapsa completamente el espectro en el que está trabajando el wifi. Pero los ingenieros lo saben. Entonces, lo que han hecho los routers es ponerle otra frecuencia de wifi. Tienen dos canales, el de 2,4 GHz, que es el normal, y otro que los routers traen ahora, que es el de 5 GHz. Bueno, eso es así, ustedes lo habrán notado. Bueno, si no lo han notado, ustedes cuando prenden el microondas por algún motivo... Se escucha medio bajo, profe. No, digo que cuando ustedes prenden el microondas, normalmente se interfiere con el Wi-Fi de su casa. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto. Entonces, por eso ahora los access point que le dan las empresas de comunicaciones tienen doble frecuencia, uno de 2.4 y otro de 4.8 o 5 GHz, que es la frecuencia que, digamos, si no se transmite en una, transmite en otra. Por supuesto es distinto porque el alcance es distinto. Ya van a ver. Esta frecuencia está para evitar saturaciones. Si hay muchos wifi encendidos, nosotros nos conectamos a esta frecuencia de 5 GHz y tiene un problema, que al tener más frecuencia atraviesa peor las paredes. Tiene menos alcance la de 5 GHz que la de 2,4 GHz, pero en teoría te llega una calidad mejor, porque este canal de 5 GHz no está saturado. No confundir este 5 GHz con el 5G de las redes móviles. El
El 3G, el 4G y el 5G de las redes móviles significa generación. Tercera generación, cuarta generación, quinta generación. ¿Por qué quiero que entendáis la longitud de onda de una onda electromagnética? Vale, la luz visible, la luz que me está llegando ahora a mí, tendrá alrededor de entre 400 y 700 nanómetros. Y aquí tengo una malla, tendrá agujeritos de 1 milímetro. La luz visible, al tener una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, la longitud de onda es 1000 veces más pequeña que los cuadraditos de 1 milímetro que tiene esta malla. Por lo que si pongo la malla así, veis perfectamente mi cara, porque la luz pasa en línea recta sin chocarse, porque la longitud de onda de la luz visible mide 1000 veces menos que estos cuadraditos. Si nosotros hacemos pasar el wifi de casa, que es una onda de 125 milímetros, a través de una malla, unos agujeros más grandes de 125 milímetros, pues el wifi pasa perfectamente. Si es más pequeño el cuadrado, también, hasta la mitad de la longitud de onda. Por ejemplo, 125 milímetros, la mitad más o menos 60. Si hacemos pasar el wifi a través de una malla de 60 milímetros, de cuadraditos de 60 milímetros, el wifi o la onda electromagnética se empieza a difractar. Cuanto más pequeño sea el cuadrado de la malla o el agujero por el que queramos pasar la onda, más se va a difractarla, hasta que llegue un punto en el que ya... Es muy importante darse cuenta cuál es la diferencia entre reflectar la onda y refractar la onda, o reflejar la onda. La onda se refracta cuando se divide, cuando se rompe y se divide la onda. Por eso dice que cuando pasa por esos agujeritos que dice él, que es la longitud de onda, se va a dispersar de tal forma que se rompe la onda. Así es, por eso estoy explicando eso. Ya deje de pasar. Esto que tengo aquí es un láser. Es un láser azul que tendrá una longitud de onda de 450 nanómetros. Cuando compras un láser siempre te viene con estos aparatitos. Se lo pones en la punta y difracta la luz. ¿Veis? Eso es porque este aparatito, lo que tiene aquí la punta, son agujeros más pequeños que la mitad de la longitud de onda del láser. Si la longitud de onda del láser... Ahí se dan cuenta cómo refracta, digamos, cómo se divide la luz visible del láser en infinitos puntitos, porque está refractando. No es que tenga una cantidad de agujeros, sino que refracta la onda, la divide. Son 450, pues digamos que los agujeros que tiene estas láminas aquí son de 200 nanómetros, la mitad. Para que veáis que esto funciona, voy a hacer la prueba de velocidad de mi wifi. A ver cuántos megas tengo aquí. Vale, veis, 22 megas de bajada y 10 de subida. Ahora lo vamos a hacer, pero lo vamos a meter en la malla, en la que no dejamos pasar al wifi, porque el tamaño de la malla es muchísimo más pequeño que la longitud de onda del wifi. Vale, más o menos ahí se ven. Vamos a ver lo que sale ahora. ¿Lo ves? 1 mega. Ni eso. Ahí está. Fijaos, dentro de la malla 0,49 de descarga y 0,32 de subida. El wifi ha conseguido pasar a través de la malla, pero muy poco. Y seguramente súper difractado porque el tamaño de esta malla es muchísimo más pequeño. La rendija esta que tenemos aquí pretende exactamente lo mismo. El tamaño del agujero, como veis, será de alrededor de 1 milímetro y por lo tanto la luz visible pasa a través de la rendija, pero la longitud de onda de la frecuencia que emite el microondas es mucho más grande que 1 milímetro. Por lo tanto, las ondas cuando llegan a la rendija rebotan y vuelven para atrás y se quedan botando dentro, no salen como la luz visible. Vale, pero si vosotros queréis hacer una jaula de Faraday en condiciones que inhiba... ¿Eso es lo que da la jaula de Faraday? ¿Cómo? ¿Eso es lo que es la jaula de Faraday? Sí, lo que va a mostrar ahora es la jaula de Faraday. La jaula de Faraday, para los que no sepan, es una jaula que no deja salir la frecuencia, es decir, está toda, digamos, es como que está encerrada en un determinado lugar. Por eso es importante, cuando estén hablando de eso, cuando nosotros instalamos en una oficina un access point o Wi-Fi y ponemos mucho ¿vieron esos hierros que son para construcción en seco? Por ejemplo, Durlock. Bueno, esos Durlock,
Esos Durlock, que son como flejes de aluminio o de hierro, de chapa, hacen una jaula de Faraday y no permiten el paso normal del Wi-Fi. Por eso que es importante, cuando ustedes diseñan una oficina, que los Wi-Fi tengan que estar varios Wi-Fi repitiendo la señal para que esas oficinas les llegue bien. Porque siempre las jaulas de Faraday son aquellas jaulas que no permiten la salida de la frecuencia. No así, por ejemplo, no así ocurre con las paredes de ladrillo. Las paredes de ladrillo pasan perfectamente. Como les decía que yo ayer, acá tenía yo 2 paredes y sin embargo estoy haciendo un Wi-Fi con bastante tranquilidad. Malla como esta, porque al final van a acabar pasando las señales, aunque sean pocas, acaban pasando. Lo que hay que hacer es usar una malla que no tenga agujeros. El papel de aluminio es la mejor jaula de Faraday. Acá tiene la mejor jaula de Faraday. Voy a llamar a mi teléfono para que veáis que tiene señal. ¿Veis? Vale. Vamos a envolverlo así en el papel de aluminio, como si fuera un bocadillo. Ahí está. Voy a volver a llamar. No llama, no suena. Ahora el móvil está completamente fuera de señales. Ninguna señal puede entrar aquí. Ni el wifi, ni la señal de teléfono, ni el GPS. Un móvil envuelto en papel de aluminio está completamente fuera de cobertura. Vale, he subido aquí al monte. Para que os hagáis una idea de cómo funcionan las antenas, lo que están haciendo es iluminar toda la zona, todas las casas, con una radiación electromagnética que no vemos, como si fuera un foco y está iluminando todas las casas. Las antenas, al emitir una radiación electromagnética con una frecuencia mucho más baja que lo que puede ser, por ejemplo, la luz del sol, esa onda electromagnética con esa frecuencia tan baja alcanza muchísima más distancia que si fuera un foco de luz. Si nosotros quisiéramos iluminar todo el pueblo con un foco de, por ejemplo, de un estadio, el foco tendría que tener una potencia increíble. Pero al ser frecuencias muchísimo más bajas, las antenas no necesitan tanta potencia porque una onda electromagnética que tiene una frecuencia baja alcanza muchísima más distancia que, por ejemplo, la radiación visible. Y vamos a terminar el vídeo con el debate del 5G. Cuando se instale el 5G en las ciudades, va a emitir una frecuencia alrededor de 1,6 GHz por aire, parecido al Wi-Fi y al microondas. Una frecuencia bastante alta porque necesita mucho flujo de datos. Hay fuentes que afirman que puede provocar cáncer, pero como podéis ver en el espectro electromagnético, el 5G, la frecuencia a la que va a emitir el 5G, no está lejos, está lejísimos de las frecuencias que provocan cáncer, que son las llamadas radiación ionizante, gamma, rayos X y ultravioleta. Así que cáncer no puede provocar, porque la frecuencia no es ionizante, no rompe el ADN de las moléculas. Eso sí, si las antenas tuvieran muchísima potencia, nos podrían freír como un microondas. Nosotros empezaríamos a sentir que nos calentamos, como estar dentro de un microondas. Pero tranquilos, que las antenas van a emitir a una potencia muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud permite. Así que tranquilos, no vamos a morir, no pasa nada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si me lo ha merecido, dejadme un like, suscribiros para más vídeos. Bueno, ok. Ahí les dejé la misma presentación, está en el link. Así que, nada, a mí me encantó este video porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando y también tiene que ver con lo que habíamos hablado ayer sobre el tema del 5G, ¿no? Fíjense en que... Profe, sí. una pregunta. No entendí por qué un papel aluminio o una malla dificulta el paso de las ondas, pero una pared no. Porque como explicaba él, el papel aluminio es un material conductor de electricidad. Entonces, el material conductor de electricidad tiene sus, como te había comentado, los electrones están muy fácilmente sacados de la órbita del átomo. Por lo tanto,
cuando vos te encerrás en una jaula de hierro, de conductora de electricidad, la onda electromagnética se pierde dentro de esa jaula. Ah, ahí va. ¿Entendés? La parte eléctrica Claro. es el tema. Es la parte eléctrica la que se mantiene dentro de esa jaula. Claro. Acá yo vi la que estaban haciendo en el hospital nuevo, Sí. para uno de los aparatos, no me acuerdo cuál era. Llevaba una jaula de Faraday. Claro, claro. Debe ser la de rayos X. Porque, por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando contaba este muchacho el tema de los rayos X, que es muy difícilmente, me voy a poner que muy difícilmente le produzca algún tipo de cáncer o lo que sea a la persona, excepto que esté permanentemente, digamos, incidiendo los rayos X en su cuerpo. Es muy difícil que una persona que se va a sacar una radiografía le suceda algo. Pero sí es muy probable que la persona que esté permanentemente, o el radiólogo, por ejemplo, en este caso, que permanentemente está con la máquina de rayos X, pueda producirle un problema inclusive de fertilidad. Hay veces que los rayos X, estando permanentemente, digamos, cerca de la emanación de rayos X, puede producirle infertilidad a los hombres, por ejemplo, o a las mujeres. Entonces, por eso se usan unos delantales de plomo. ¿Y la cámara gamma, profe? No tengo idea cómo será, pero sería más o menos dentro del mismo espectro. La cámara gamma es una forma de hacer un diagnóstico, me parece, que depende de la frecuencia también personal de del ser humano, digamos, del agua que tiene el ser humano dentro. Supongo que habrá una frecuencia determinada en la cual se emana una cantidad de rayos determinados y se lee de acuerdo a cómo pasa eso por la célula. ¿Tendrá algo que ver que uno tiene que ingerir yodo? Puede ser, sí, puede ser. Sí, sí, es cierto. O que le injertan yodo, ¿no? Le injertan en la sangre un líquido especial para que esa misma sangre... Para que contraste. Para que contraste, exactamente. Sí, lo que se ha avanzado en la medicina a partir del espectro radioeléctrico es tremendamente poderoso, ¿no? Uno puede hacer un escaneo del cuerpo humano en forma prácticamente completo, sin ningún tipo de problema. Es muy importante eso. Bueno, más o menos está explicado lo de ayer del 5G, que ayer estábamos un poco dudando sobre el tema de la potencia de las antenas, pero como dice esta persona, estamos muy lejos, digamos, de la parte más complicada, digamos, de los rayos X y de los rayos gamma, ¿no? Estamos muy lejos de la frecuencia esa. Por lo tanto, si estamos muy lejos, justamente no tenemos tanto problema para el área de cáncer, digamos, no nos puede producir cáncer. Sí nos puede producir calentamiento, como dice él, como decían que los pajaritos que circulaban en el medio de dos antenas, pero la potencia también es bastante limitada. Y la potencia es limitada gracias a que la Unión Internacional de Telecomunicaciones prevé que no vaya más allá de una cantidad de vatios, digamos, o de porciones de vatios cada antena. Por eso es importante también decir que se van a colocar antenas, muchas antenas en la ciudad, en forma cercana, digamos. Por ejemplo, en una cuadra se van a colocar 2 o 3 antenas para que pueda ser comunicada en forma fehaciente. Bueno, aquí está un poco el tema de comunicaciones móviles, cómo se ha distribuido a través del tiempo. En los años 80
si ustedes recuerdan los primeros teléfonos que estaban en las películas, que estaban dentro de los autos, ¿no? Los teléfonos móviles que tenían los autos, que eran totalmente analógicos, ¿no? Había antenas en diferentes lugares de la ciudad donde se podía comunicar una persona que tuviera demasiado dinero, tuviera una limusina o lo que sea. Sobre todo en Estados Unidos se hizo mucho el tema de la comunicación 1G, que es solamente analógica. Cuando se inventó en los 90, yo recuerdo yo tenía una empresa en los años 90 que se llamaba Electrónica Especializada y que nosotros empezamos a notar que se empezaban a divulgar el tema de los teléfonos celulares y ahí, bueno, se creó lo que era el Movicom, el CTI, no sé si se acuerdan, que eran los primeros teléfonos que se utilizaban exclusivamente para la voz, digamos, para los datos eran muy lentos para el tema de datos. Después el 3G ya empezó con el tema de los BlackBerry, no sé si se acuerdan, en la época de los 2000, y ya se empezaba a notar el acceso a lo que era la banda ancha de internet y datos móviles, pero con muy baja calidad todavía. Bueno, por supuesto, a partir del año 2010 está presente lo que es el 4G, que ya prácticamente están todas las ciudades del mundo operando, excepto alguna que otra ciudad que haya quedado todavía con 3G, pero prácticamente todo el mundo está utilizando el 4G, que ya sí, ahí tenemos streaming, tenemos velocidades bastante importantes. Pero como sucede siempre, y la masividad de los teléfonos celulares y de las computadoras ha sido exponencial en los últimos años, se ha como llenado, digamos, se ha utilizado demasiada cantidad, entonces ya tenemos saturación de los 4G también. Es importante ver que cuando estos popes de las comunicaciones generan una nueva tecnología, lo hacen basándose en un futuro bastante cercano, digamos, pero con bastante amplitud de criterio. Es decir, vamos a poner un ancho de banda tan grande que nunca se llena, que nunca se llene. Y se empiezan a crear cosas, por ejemplo, como Netflix, por ejemplo, como este tema del Zoom, y se empieza a llenar esa capacidad. Entonces va quedando chico de nuevo. Es como que va quedando cada vez más chico. Hasta que, bueno, los años que estamos circulando en estos momentos, los años 20, ya empiezan a hacer los sensores todo interconectado, que es un tema que vamos a tocar prontamente, que va a ser el IoT, el Internet de las Cosas, donde todo está conectado con todo. Entonces, cada cosa va a haber miles y miles de productos y de sistemas que van a estar conectados entre sí, autos, celulares, drones, etcétera y etcétera. Sensores de la ciudad inteligente, sensores que dicen si el contenedor de basura está lleno, sensores que dicen si la luminaria está prendida o no, y qué tipo de luminaria es, y qué cantidad de luz está emanando en ese momento, bueno, etcétera, etcétera. Las redes que hablábamos ayer, ¿no? Bueno, acá hay un videito también que no lo vamos a ver ahora porque, a ver si nos da el tiempo. Vamos a descansar unos 10 minutitos y después seguimos. ¿Qué quieren? Ok. Así no lo... Dale. Bien. Ahí vemos. Ahí nos vemos.
Bueno, chicos. Hernán Micheli acaba de entrar, así que lo vamos a poner presente. No, como a las 7:30 llegué, Edu, pero bueno, ya había tomado asistencia. Ah, listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguna preguntita, algún comentario? Estuvo lindo el videito ese, bastante explicativo y muy... Sí, lo que alcanzaba a ver estaba bastante bueno y bastante sencillo para entenderlo también. Sí. Ahí si se fijan, esta presentación ya está dentro de la... dentro de la plataforma, así que lo pueden rever mañana cuando quieran ustedes. Profe, hablando de la plataforma, Sí. el trabajo que aparece es el mismo, nada más que usted atrasó la fecha nada más, la fecha de entrega. Claro. Hay un trabajo nuevo que aparece allí. ¿Hay un trabajo nuevo que aparece para los primeros días de junio? No, creo que Está es... vacío. ¿Está vacío? Ah, entonces no, todavía no le hice las preguntas de comunicación. Eso lo voy a hacer mañana. No, para allá. Ahí voy con certeza. Me fijo y les digo. Bueno. Profe, explica un poquito más el tema del parcial. Sí. Para los que entramos más tarde. No, el tema del parcial, lo que les decía que me gustaría que en junio vamos a estar cumpliendo ya nuestros prácticamente 2 meses y me gustaría hacer un corte y una quebrada, un corte para poder ver cuál es el grado de conocimiento de todas las cosas que hemos hablado. No va a ser ninguna complicación, simplemente vamos a hacer algunas preguntas con algunos multiple choice en algún caso y un desarrollo de algún tema en particular. Solamente lo que hemos hablado. Bien, yo había entendido la semana que viene, ¿no? Entonces. No. Ah, bien. No, eso va a ser los primeros días de junio. Así que no se hagan problemas por eso. Bien. Ahí miré lo del Moodle. Dice tareas sobre el trabajo de energía para el 19 de mayo. ¿Es el mismo que ya habíamos algunos entregados? Claro, ¿Se corrió la fecha? el mismo que estaba ahí. Listo. Eso nomás. Gracias. Bueno, para terminar la noche, entonces, vamos a... Ahí no recuerdo cuál era el que vivía. Ah, sí, el tema de 3G, 4G y 5G, para que ya lo dejemos cerrado el tema. Así no los aburro demasiado. Ya dejamos cerrado lo que es el tema de comunicación de datos y telefonía celular. Estará funcionando. Ahí está. Pobre maquinita. Va a ser el año del 5G. Ya llevamos un tiempo escuchando hablar de él por parte de operadores y fabricantes, pero no será hasta este 2019 cuando de verdad vamos a comprobar qué va a suponer esta tecnología en nuestro día a día. Lo va a cambiar todo, pero será para tanto. ¿Qué diferencias hay con respecto al 3G y el 4G? Pues es lo que voy a tratar de explicaros justo tras la intro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Juan Antonio Morales, doy por hecho que ya me conoces, y esto es Urban Tecno.
La velocidad de transmisión que ofrece a día de hoy el 4G parece no ser suficiente para las demandas futuras. Por eso la industria en la que están tanto operadores como fabricantes ya preparan el salto al 5G. Lo malo es que muchos usuarios y usuarias aún no llegan ni a disfrutar el 4G. Estamos hablando del año 2018 aproximadamente, ¿no? Todavía no estaba ni la pandemia. Pero bueno, para nuestro fin sirve. En muchos de sus pueblos y ciudades, y sé de lo que hablo. Parece mentira lo que han evolucionado las redes móviles durante estos últimos años. Hasta hace prácticamente 2 días no nos imaginábamos navegar por internet con nuestro dispositivo móvil hasta la aparición del 3G. Fue precisamente esta tercera generación de comunicaciones la que revolucionó el mercado de la tecnología móvil con los actuales smartphones. Unos dispositivos que nos han facilitado, tanto por hardware como por software, disfrutar de dicha conexión de transferencia de datos y de voz. De la misma manera, operadoras y fabricantes han innovado tanto durante estos años que han permitido mejorar todavía más cobertura y velocidad de transmisión. No había nacido, pero fue hace nada cuando se descubrió la primera red de conexión. Fue en la década de los 80 cuando se activó el 1G, que permitía a los teléfonos de la época llamar y enviar mensajes de texto. A partir de entonces se dio paso a las distintas redes. 10 años más tarde llegó el 2G, después el 3G y finalmente el 4G. Por eso a día de hoy es una gozada navegar con nuestro móvil y es gracias precisamente a ese 4G que está bien implementado en la mayor parte del territorio de nuestro país, ofreciendo una buena velocidad de descarga. Aún así, las operadoras deberían continuar ampliando la cobertura del 4G en muchos territorios, porque a día de hoy hay quien tiene que conformarse con conexión 3G. A pesar de eso, fabricantes y operadoras ya trabajan en la siguiente generación, conocida como 5G, tanto que ya es una realidad. Vamos a ir una por una, que es el 3G, también conocido como UMTS o HSDPA. Es el sucesor de la tecnología 2G o 2.5G y ofrecería velocidades de hasta 10 megabits. Aún así, también podríamos decir que el 3G ha pasado por diferentes fases, como el 3.5G, también llamado 3G Plus, que como supondrás ofrece una mayor velocidad. Si alguna vez te has preguntado cuáles son los simbolitos que te aparecen en el apartado de la cobertura de la barra superior de tu móvil, aquí tienes la respuesta. El siguiente paso ha sido el 4G o el protocolo LTE. Se trata de la evolución del 3G, que se ha convertido en el estándar de comunicación móvil de alta velocidad. Esta cuarta generación nos otorga nada más y nada menos que 150 megabits. Y tal como he comentado, está todavía en plena distribución, en pleno despliegue, pero prácticamente la mayoría ya podemos disfrutar de dicha conexión. El siguiente paso ha sido el 4G o el protocolo LTE. Se trata de la evolución del 3G, que se ha convertido en el estándar de comunicación móvil de alta velocidad. Esta cuarta generación nos otorga nada más y nada menos que 150 megabits. Y tal como he comentado, está en pleno despliegue, aún no ha finalizado, pero prácticamente la mayoría ya podemos disfrutar de dicha conexión. Si eres de Orange, no deberías de tener este problema, ya que llega al 99% de la población. Y además, si te fijas, no solo te muestra la cobertura por tecnología, sino también la calidad de la misma. Con esta operadora, aunque es extensible a la mayoría de las que operan en nuestro país, no pagarás más por disfrutar de conexión 4G. Por eso solo necesitas una tarifa 4G, un teléfono con este mismo soporte, que es prácticamente la mayoría. Por supuesto, una SIM con 4G y estar bajo esta misma cobertura. Desde Orange sacan pecho de esto, ya que según dicen son la red con más clientes 4G. Entre sus ventajas, jugar desde el smartphone o tablet sin cortes, acceder a las webs de forma instantánea, ver pelis o series, suponemos que de Netflix o HBO o de donde quieras, con la máxima velocidad y calidad posible, hacer videoconferencias o videollamadas de calidad, llamadas en HD y un establecimiento de llamada más rápido. ¿En tu pueblo no tienes cobertura 4G? Pues pídesela a Orange, porque también ofrece esta posibilidad, para así ampliar su red móvil y ofrecer, supongo, el mejor servicio a sus clientes, vivan donde vivan, que es lo que siempre le pedimos a las operadoras. ¿Y qué es entonces el 4G Plus? Pues es algo similar a lo que pasó con el 3G. Es una ampliación de la tecnología 4G para ofrecer un servicio todavía más rápido, en este caso el doble, de hasta 300 megabits, y lo consigue por la posibilidad de conectar al mismo tiempo con 2 redes 4G de diferente frecuencia. El 4G Plus es una de las tecnologías que engloba el llamado LTE-A
o LTE avanzado. Una red que sigue en expansión y que podrás disfrutar dependiendo de dónde vivas y de si tu terminal lo soporta, aunque a día de hoy la mayoría lo hacen. Y ahora sí, vamos con lo que va a ser una realidad en tan solo unos meses, el 5G. Una tecnología con la que superaremos los 100 megabits por segundo. Sí, por segundo, es una pasada. Y va a ser una realidad porque fabricantes como Huawei, Samsung o Xiaomi van a lanzar en tan solo unos días sus primeros dispositivos con soporte 5G. De hecho, ya se ha anunciado que Xiaomi va a lanzar ese Mi Mix 3, su primer dispositivo con soporte 5G en el próximo Mobile World Congress 2019. La gran novedad que va a traer el 5G es que se podrán realizar transferencias de datos para miles de usuarios conectados a la vez. Miles de dispositivos. Y no solo eso, además se reducirá la latencia, por lo que el sistema será mucho más estable y con menos tiempo de espera. Una tecnología que impulsará en los próximos años el Internet de las cosas. El 2019 ya está aquí y Orange es de las primeras operadoras de nuestro país que se preparan para que todas las posibilidades que pueda ofrecernos este 5G sean una realidad. Avanzan que el despliegue masivo será en el año 2020, por lo que todo hace intuir que este año podría ser el comienzo de la revolución que supondrá el 5G en nuestras vidas. ¿Qué os ha parecido? ¿Tenéis alguna duda? Coméntamelo en los comentarios y si te ha parecido interesante este vídeo, agradécemelo dándome un buen like. Por aquí a mi izquierda te dejo un vídeo de otras tecnologías que explotarán a lo largo de este 2019. Te va a gustar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Va a ser el año del 5G. Ya llevamos un tiempo escuchando hablar de él por parte de operadores y fabricantes. Bueno. Yo pienso que este señor no sabía que iba a haber pandemia. De todas maneras, lo que les decía era que lo más importante de lo que dijo, lo más importante para mí, fue que aparte de las tecnologías, la velocidad con que se va a lograr, digamos, esta velocidad de 100 megabits por segundo, o sea, 100 megas. Hoy tenemos, si ustedes se fijaron si ustedes se fijan, digamos, ustedes miden la velocidad de internet que tienen en su teléfono, tienen entre 20, de acuerdo a la cantidad de megabits que han contratado en su casa, seguramente que están dentro de los 20, máximo 20 megabits por segundo, y acá estamos hablando de 100. Cada dispositivo va a poder comunicarse prácticamente en forma instantánea con cualquier otro dispositivo. Esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos ayer, que ustedes me habían mandado el video del tema de la movilidad sustentable y la movilidad inteligente. Porque un auto que se mueve a una velocidad de 120 kilómetros por hora, cuando cambia de antena, por ejemplo, en un Wi-Fi, en una inteligente autopista, vamos a suponer, si yo coloco un sistema de 4G, cuando cambia de antena, de una antena a otra, hay un salto y un corte de comunicaciones instantáneo. En cambio, con lo que es 5G, no va a haber prácticamente corte de velocidad, sino que la latencia que va a tener va a ser mucho menor. Tiene que ver también con las comunicaciones que en el futuro se están produciendo, que se van a producir, por el tema de la Smart City, de la ciudad inteligente. Así que bueno, esa era un poco la idea de hoy, de que tuvieran noción específica de lo que era el espectro radioeléctrico, que todo ese espectro radioeléctrico, que fue descubierto, como les decía ayer, por científicos a finales del siglo XIX y explotado en el siglo XX, prácticamente al principio del siglo XX, y que fue descubierto y fue utilizado, digamos, el espectro, a su vez, por todo lo que son las comunicaciones inalámbricas que hay hoy en día dando vuelta en el mercado. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahí tienen para ver ambos videos. Si quieren pueden analizar mejor
el tema del 3G, de 4G, bueno, tranquilo, pueden ahondar más, ver más videos, ver más información, buscar más información. Las terminales como Telecom, Telefónica, Movistar tienen mucha información sobre el tema. Hay muchas opiniones sobre todo, pero quiero que se queden con la idea de que 5G no produce mal a la salud, digamos, en forma cancerígena, como quien dice, no destruye las células. Sí puede ocurrir que pueda calentar el agua, como estamos cerca de los microondas, como puede ser también en Wi-Fi, pero que la potencia de las antenas va a ser controlada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Así que debemos estar tranquilos de que no va a haber tanto problema, digamos, con respecto a lo que se estaba pensando en su momento. Indudablemente que la pandemia hizo que este tema del 5G fuera mucho más veloz. Ya hay, por ejemplo, instalaciones de Telecom que están haciéndose en prácticamente todo el país y están haciéndose pruebas del 5G. Todavía no sé si hay ya teléfonos celulares, no sé si ustedes conocen algún teléfono celular que ya funcione con la tecnología del 5G. ¿Conocen alguno? Yo no tengo todavía noticias. Y si hubiera, no se podrían comunicar, porque todavía no hay antena en todo el país y tampoco seguramente antenas en los lugares como los nuestros, digamos, puede haber en Buenos Aires o en algún lugar como esos, pero difícilmente haya distribuidoras todavía distribuidas en lugares tan, digamos, lejanos o sobre todo en lugares habitados tan fuertemente como es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etc. Yo creo que hay bastante interés en el tema del 5G, pero todavía no está desarrollado de forma completa. Celulares hay Xiaomi, hay Samsung, el A52 dice que tiene 5G, okay. 5G, 4G, 3G, 2G, todo para abajo, no solamente 5G. Sí, por supuesto. Claro, eso, profe, si no funciona en 5G, puede funcionar en 4G. Claro. ¿No? Claro, por supuesto que sí. Sí, si ustedes se fijan, estos teléfonos, los más modernos, digamos, que trabajan en 4G, también cuando hay poca señal, cambian a la LTE o 3G o 2G, de acuerdo a la antena que encuentren, digamos, ¿no? Así que son multifrecuencias que se llaman. Esto no ocurría antes, o sea, antes teníamos que estar pensando en que teníamos que tener varios celulares, pero bueno, a partir de hace un par de años atrás, ya todos los celulares vienen con multifrecuencias, así que no hay tampoco problema. Así que bueno, chicos, nada, estamos ya en condiciones de afirmar que hemos terminado, digamos, de estudiar el tema de la parte de comunicaciones de datos y ya vamos a entrar directamente en la parte de servicios en la nube y en la parte de la ciudad inteligente propiamente dicha y los servicios públicos. Ahí yo les he puesto, no sé si han visto en la plataforma, yo les he colocado unos artículos, unos libros para ver. Creo que la otra vez hicimos un reconto de lo que yo les había dejado. A ver, lo tengo por acá. Sí.
historia. Déjenme ver. ¿Dónde puse? A ver, ¿dónde puse? ¿A dónde estarían los libros? Acá está, bibliografía recomendada. Bueno, había puesto planeamiento urbano para ciudades locales. Creo que lo tienen a eso, ¿no? ¿Lo han visto ya? ¿Han visto que lo tienen, por lo menos? Yo lo puse ahí en bibliografía recomendada. Sí. Bueno, ahí donde dice planeamiento urbano para autoridades locales, sería interesante que para la clase que viene le peguen una pequeña leída, así rápida. Vamos a hablar sobre el planeamiento urbano, ¿saben? Vamos a hablar sobre esto y vamos a utilizar porque este es un artículo que lo escribió una persona. De igual forma, ¿ese es su regreso, profe? Sí, este va a ser mi regreso porque no sé, ya esta semana, la semana que viene todavía estoy o no, ¿sí? Sí, el miércoles y jueves estoy perfectamente. Ah, bien, bien. El 19 y el 20 todavía estoy ahí. Estoy perfectamente acá, así que vamos a ver este tema en particular. La otra semana quizás no esté. Bueno, ahí tienen para leer un poco, repasen un poquito, no estudien demasiado, simplemente léanlo. Fíjense en cuáles son los capítulos. Yo voy a hacer un reconto de esto, vamos a hacer una pequeña introducción sobre planeamiento urbano para poder ya empezar a planificar algo. Y quiero que estén pensando ya en algún proyecto que ustedes quieran hacer para su ciudad, para donde estén. Un proyecto en particular, algún proyecto en especial. No tiene que ser grande, no tiene que ser, por ejemplo, cambiar la economía de mi ciudad, ni tampoco cambiar la educación. Simplemente algo específico, algo de una cuadra, de un barrio, de una zona, algo que me digan un título, ¿no? Quiero que cada uno de ustedes piense en algo en especial que le haga falta a su zona, a su lugar donde ustedes viven, o en general a la ciudad. ¿Qué cambiarían para mejorar algo? ¿O qué harían para hacer algo mejor la ciudad? ¿Qué planificarían? ¿Cómo sacarían alguna villa miseria? ¿O cómo mejorarían algún acceso? Alguna rotonda, la iluminación de alguna plaza, no sé, el wifi, las comunicaciones, algo que se les ocurra. En base a eso vamos a ir trabajando a medida que pasen los días, las semanas, vamos a ir trabajando de forma individual. Ustedes me van a ir mandando su proyecto y yo se los voy a ir corrigiendo independientemente a cada uno, para que cada uno vayamos tratando de llevar adelante un proyecto general, para que cuando estemos a fin del curso podamos cada uno de nosotros presentar un proyecto ya completo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Dale. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Gracias. Buen fin de a todos. profe, chao. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de.